caballeros de la Orden de Melquisedec, a toda la milicia celestial, vamos a estar estudiando este misterio acerca de las piedras clamarán. Yo sé que has escuchado ese versículo que ahorita lo vamos a ver, cuando Jesús dice, si estos callasen, entonces las piedras clamarán. ¿A qué se referiría Jesús cuando dijo eso? ¿Ok? Eso es lo que vamos a estar estudiando. Como decía el gran proverbista Salomón, es gloria de Dios encubrir una cosa, pero el honor de los reyes es investigar el asunto. Así que como maestro te voy a enseñar de qué se trata este asunto. ¿Ok? Déjame llevarte de la mano para que tú puedas entender de qué estaba hablando Jesús, a qué se refería cuando decía las piedras clamarán, ¿no? Yo he escuchado muchos que dicen, bueno, si la piedra se comporta como piedra, que es para lo que fue creado, entonces eso alaba a Dios, ¿no? Sí, pero hay algo más, ¿ok? Hay algo más. Y eso es lo que yo te voy a enseñar. Mira, en el versículo de Lucas, acuérdate que Lucas era médico, ¿verdad? Lucas 19:40 dice, y él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaren, las piedras clamarán. Eso es lo que respondía Jesús. Le dijo a los fariseos, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿de qué estaba hablando Jesús? ¿A qué se referiría con las piedras clamarán? Eso es lo que vamos a estudiar. ¿Ok? Te voy a enseñar. Para eso Dios me levantó como maestro para explicarte así al detalle, ¿ok? Para que tú puedas entender y que tu fe en nuestro Señor Jesucristo siga creciendo. Que tengas más fe en Dios y no en mí, ¿ok? No en mí, sino en el Señor Jesucristo. Que toda la gloria y toda la honra sea para nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos de los siglos. ¿Ok? Santo, santo, santo. Mira, escucha. Vamos a empezar por leer casi prácticamente todo el capítulo. Tú en tu casa lo lees, ¿ok? Pero acá te lo voy a resumir para que tú lo puedas entender. El versículo 1 del capítulo 19 de Lucas, ahí nos encontramos donde empieza prácticamente esta parte de la historia, ¿ok? Entonces dice, y habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó, ¿ok? La ciudad de Jericó. Ahora, entiende más o menos por dónde andaba Jesús, ¿ok? Para que tú puedas entender de qué se trataba todo esto. Entonces, decía, y habiendo entrado Jesús, iba pasando por la ciudad de Jericó. Jesús estaba yendo a hacer su entrada triunfal, ¿ok? Su entrada triunfal a Jerusalén, entonces estaba pasando por Jericó. Entonces, cuando pasa por Jericó, ahí tú tienes la historia de Zaqueo, ¿ok? Zaqueo se había subido a un sicomoro y Jesús le dice, baja del sicomoro que voy a ir a cenar a tu casa esta noche, ¿no? Pero Señor, doy la mitad de todo lo que tengo a los pobres y tú me bendices, ya tú conoces toda la historia, ¿verdad? Ahora, y dicho esto, después de todo eso, lo de Zaqueo, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, porque Jesús estaba rumbo a Jerusalén, ¿ok? A hacer su entrada triunfal. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de las Olivas, envió a 2 de sus discípulos. ¿Ok? Y ahorita te explico a qué los envió. Pero te voy a enseñar que dice, dicho esto, delante subiendo a Jerusalén, aconteció que llegando cerca de Betfagé, o sea, Betfagé viene del hebreo 967, ¿ok? Que significa la casa del higo. Beth es casa, ¿ok? Y Fagé es higo, ¿no? O sea, la casa del higo, o sea, las plantaciones de higo que habían ahí en ese lugar, ¿no? Y de Betania, o sea, Beth es casa y Ania viene a ser los dátiles, ¿ok? La casa de los dátiles, de esas frutas. O sea, esta región era una región irrigada por el Jordán, porque de ahí sacaban el agua, y plantaban los olivos, plantaban los higos, plantaban los dátiles. Tienes que entender eso, ¿ok? O sea, estaba cerca del Jordán.
esta región por donde Jesús estaba andando, que iba pasando por Jericó y llegó cerca de Betfagé y cerca de Betania, cerca del Jordán, ¿ok? Cerca de Gilgal. Y se llama el Monte de las Olivas y envió a 2 de sus discípulos. Entonces, entiende por dónde ubiquemos a Jesús en el mapa. Eso es lo que te quiero decir, ¿ok? Porque esto es importante. Diciendo a esos 2 discípulos que había enviado, ¿no? Diciendo, ir a la aldea de enfrente, en la cual, como entraréis, hallaréis un pollino atado, es decir, un borrico, un burro, un asno, en el que ningún hombre se ha sentado jamás. Mira el detalle, ¿ok? En el que ningún hombre se ha sentado jamás en este burro, ¿ok? Desatarlo y traerlo. Ya tú conoces la historia. Si el dueño pregunta por qué lo desata, no, es que el maestro lo necesita, ¿ok? Ahora, yo te pregunto a ti, ¿ok? Yo te pregunto a ti, ¿por qué Jesús pediría un pollino en el cual ningún hombre se ha sentado jamás? ¿Por qué ese detalle? ¿Okay? ¿Por qué ese detalle de buscar un asno al cual nadie, nunca lo ha montado nadie? ¿Por qué? ¿Por qué no pedía cualquier burro, cualquier caballo, una cebra por ahí, o un camello, o cualquier cosa, cualquier otro animal? ¿Por qué pediría especialmente un asno al cual ningún hombre se ha sentado jamás? ¿Quieres saberlo? Mira, eso yo lo expliqué al detalle en el misterio del asno que nadie había montado jamás. Míralo, ahí está, para que siga creciendo tu fe en el Señor Jesucristo. Porque Dios es un Dios de detalles, ¿ok? Dios es un Dios de detalles que no se le va una, ¿ok? En tu vida hay muchos detalles a los cuales Dios no se le va una. Todo lo que te pasa, todo está fríamente calculado. Tu vida tiene un termostato que Dios regula la temperatura. Si estás pasando por el fuego, Dios sabe hasta cuánto puedes resistir y no te va a poner el termostato más allá de lo que tú no puedas soportarlo, ¿ok? Como lo dice la Escritura, Dios nunca nos ha puesto una prueba que no podamos soportar. Ok, pero como yo no soy evangelista, aunque a veces me la doy, pero Dios me llamó a ser maestro. Entonces te voy a seguir enseñando, ¿ok? Entonces, si quieres saber ese detalle, ese misterio de por qué Jesús buscó un asno al cual nadie había montado jamás, mira el video del asno que nadie había montado jamás, ahí te lo explico. Entonces ya Jesús hace su entrada triunfal camino a Jerusalén, ¿ok? Jesús está haciendo su entrada triunfal montado sobre ese asno que nadie había montado jamás y va a rumbo a Jerusalén y bien cerquita de ahí, ¿ok? Entonces es importante la geolocalización de Jesús para entender este misterio de las piedras clamarán, ¿ok? Entonces te estoy enseñando desde el principio para que tú sepas toda la historia y nos ubiquemos en el tiempo y en la zona donde ocurrió todo esto. Entonces sigue Lucas, ¿no? 19 ahí. Y como llegasen ya cerca de la bajada del monte de las olivas, ¿verdad? Toda la multitud de los discípulos, gozándose, mira, comenzaron a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, ¿no? Porque ya habían visto que Jesús le daba vista a los ciegos, resucitaba muertos, le daba, hacía caminar a los paralíticos. O sea, esas señales que habían estado profetizadas en Isaías, Jesús las estaba cumpliendo, ¿no? Entonces diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre de Yahweh, paz en el cielo y gloria en lo altísimo. ¿Ok? Entonces Jesús haciendo su entrada triunfal cerca ya de Jerusalén, sus discípulos y toda la multitud que estaba con ellos se gozaban y comenzaron a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto en Jesús. ¿Ok? ¿Y qué cosas decían? ¿Qué cosas clamaban toda esta multitud? Esta multitud venía clamando, bendito el Rey que viene en el nombre de Yahweh. O sea, lo estaban aceptando a Jesús como el Mesías. ¿Ok? Paz en el cielo y gloria en lo altísimo. Y eso estaba en el Salmos. ¿Ok? En el Salmo 118, 26. Estaba escrito, bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Desde la casa de Yahweh os bendecimos. Y en su versión hebrea le estaban diciendo,
sus discípulos y toda la multitud clamaba, Baruch haba beshem Adonai. Hasta hay cantos acerca de eso, ¿verdad? Baruch haba beshem Adonai, que vendrá en el nombre de Dios, ¿verdad? Ya, hay cantos acerca de esto. Entonces la multitud venía clamando, Baruch haba beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Adón, ¿verdad? Adón es Señor, Adonai, el otro nombre de Yahweh. Entonces, como eso venía sucediendo, ese clamor hacía que a los fariseos les diera taquicardia, hermano. Hacía que le daban ataque de caspa a los fariseos. Que le hirviera la sangre, que les zumbara el mango, que no les subiera agua al tanque. Yo no sé cómo se dice en tu país, ¿ok? Le zumba el güiro, le dicen unos, pero en fin, le daba escozor a los fariseos. No podían soportar que la multitud dijera Baruch haba beshem Adonai. Es decir, los fariseos no toleraban que la multitud reconociera a Jesús como el Mesías. Porque ellos sabían, según el Salmos, que ya lo vimos, que Baruch haba beshem Adonai estaba destinado solo a una persona. ¿Sabes a quién era? Al Mesías. Ellos sabían por la escritura que Baruch haba beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre de Yahweh, de Adonai, al único que se le podía decir eso era al Mesías. Entonces cuando la multitud le comenzaba a decir Baruch haba beshem Adonai, a los fariseos les daba taquicardia. ¿Me entiendes? O sea, no podían soportar que la multitud reconociera a Jesús como el Mesías. Ahora, entonces, algunos de esos fariseos de la compañía que estaban ahí le dijeron, Rabí, reprende a tu discípulo, pues maestro. ¿Cómo es eso que Baruch haba beshem Adonai? Eso es solamente para el Mesías. Y tú vienes sobre un asno. ¿Cómo vas a ser tú el Mesías? ¿Cómo vas a aceptar que te digan Baruch haba beshem Adonai? Eso es para el Mesías. Reprende a tus discípulos, che, mira. O sea, estos fariseos le decían esto a Jesús. Porque no lo aceptaban los fariseos. Por eso que le dicen rabí, le dicen maestro. ¿Okay? Los fariseos reconocían a Jesús como maestro, pero no lo reconocían como Mesías. Entonces le dice los fariseos a Jesús, rabí, déjate 4 cosas, reprende a tus discípulos, che. ¿Ok? Le dijeron esto. Entonces, aquí viene el versículo que empezamos el video, el 19:40. Entonces, y él respondiendo les dijo, escucha, os digo que si estos callasen, las piedras clamarán. ¡Mira! ¡Mira! Os digo que si estos callasen, ¿quiénes son estos? Estos son sus discípulos y toda la multitud que le venía diciendo a Jesús, Baruch haba beshem Adonai. ¿Ok? Baruch haba beshem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces Jesús le dice, os digo que si estos callasen, las piedras clamarán. ¿Escucha? Ahora, yo sé, tranquilo, milicia celestial, tranquilo. Yo sé que hasta ahorita quizás no has comprendido qué quiso decir Jesús con las piedras clamarán. Te lo voy a explicar. Escucha, para eso estás viendo el canal, ¿ok? Para eso Dios me levantó como maestro, para explicarte así con manzanitas y a las finales todos glorifiquemos a nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Yo sé que hasta ahorita no has entendido a qué se refería Jesús con las piedras clamarán. ¿Por qué? Porque recién te he explicado la mitad, ¿ok? Te he explicado recién la mitad para que tú puedas entender. Ahora, te voy a explicar la otra mitad para poner las dos juntas y recién puedas entender, ¿ok? Pero al menos ya sabes de qué se trata del asunto. Entonces Jesús le dice, os digo que si estos callaren, esta multitud que me grita, Baruch haba beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor, si esos callasen, las piedras clamarán. Ya. Ahora, vamos a ver a qué piedra se refería Jesús. ¿Ok?
Yo sé que tú te estás preguntando de qué piedras hablaba Jesús. A ver, pensá un poquito. Con todo tu conocimiento bíblico que tienes, pensá un poquito. Te voy a dar unos segundos ahí. Ya. ¿De qué piedras hablaba Jesús? Algunos dirán, bueno, las piedras que traía el sacerdote en el pecho, en el pectoral, en el efod. Porque el efod era por el llevado por el sacerdote y habían 12 piedras y cada piedra representaba una tribu de Israel. ¿Será? No, no es. Ay, no es. No es esas las piedras. Ahora, para que lo puedas entender, acuérdate que Jesús había pasado ¿por dónde? Por Jericó. ¿Ok? Por eso te expliqué primero por dónde la ubicación geográfica de Jesús. Había pasado por Jericó, cerca de Betfagé, la casa del higo, y Betania, que es la casa de los dátiles. ¿Ok? Las plantaciones de higo, las plantaciones de dátiles que está cerca de Gilgal, camino a Jerusalén a hacer su entrada triunfal. Ahí lo ubicamos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahí lo ubicamos. Ahora, esto es importante para que tú puedas entender de qué piedras estaba hablando Jesús. Ahora, te digo esto. Para nosotros poder entender mejor el Nuevo Testamento, los Evangelios especialmente, hay que conocer el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento es la base para entender el Nuevo Testamento. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿por qué tenemos 7 días en la semana? Génesis. ¿Por qué comemos plantas y animales? Génesis. ¿Por qué usamos ropa? Génesis. ¿Por qué Jesús murió en la cruz? Génesis. O sea, si tú quitas el Génesis y quitas la Torá, no hay sentido para todo el resto del Nuevo Testamento. Entonces nosotros, para poder entender mejor el Nuevo Testamento y los Evangelios, especialmente a Lucas 19 que estamos estudiando, tenemos que entender qué pasó en el Antiguo Testamento, porque es la base bíblica para poder entenderlo. ¿Ok? Entonces, para entender de qué piedras hablaba Jesús, te voy a llevar, adivina dónde, al Antiguo Testamento. ¿Ok? Y nos vamos a ir al libro de Josué. Ahora, quizás tú no lo sepas, pero aquí yo te enseño. El nombre de Josué original es Osea. Y le agregaron el Yahoshua. ¿Ok? Yahoshua es el nombre de Josué. Claro, en el español Josué tú no lo ves, pero si te vas al original, el nombre original era Joshua y le agregaron el Yah, o sea, el nombre corto de Dios, Yahoshua, que es Josué. ¿Ok? Y Josué tipifica, porque Josué fue sumo sacerdote. ¿Ok? Josué tipifica a Jesús. ¿Ok? Ahora, vamos a leer ahí en el capítulo 4 para que tú puedas entender de qué se trata esto. ¿Y por qué Jesús le dice a los fariseos, si estos callasen, las piedras clamarán? Escucha. Escoged 12 hombres del pueblo. Eso es lo que Dios le dice a Josué. ¿Okay? Elohim Yahweh le dice a Josué. Josué, vení. Escoged 12 hombres del pueblo, uno de cada tribu. ¿Ok? Uno de la tribu de Rubén, uno de la tribu de Simeón, uno de la tribu de Leví, uno de Judá, uno de Isaacar, de Zabulón, de Gad y hasta Benjamín. ¿Okay? Escógete uno de cada tribu y ordenadles y diles, tomad 12 piedras de aquí. ¿Dónde es aquí? Bueno, cuando tú lees el libro de Josué, los primeros capítulos encontrarás que Dios saca a los hebreos de la esclavitud de Egipto por mano de Moisés. ¿Okay? Y los hace entrar a la tierra prometida por mano de Josué. ¿Okay? Porque toda esa generación incrédula que no creyó en la tierra prometida, murieron en esos 40 años. Que solamente dicen que se toma 11 días caminando. En fin. Entonces, por mano de Josué, los hebreos entran, pero tenían que cruzar el Jordán. Entonces Dios le dice, apenas
el sacerdote ponga la planta de su pie, porque acuérdate que el sacerdote eran los que cargaban el arca del pacto, ¿ok? El arca del pacto. No es el arca de la ley, ¿ok? Yo lo he explicado varias veces, es el arca del pacto, porque adentro, ¿qué cosa hay? Hay un pacto, pues no está la ley está afuera, en un bolsillito, para que sea testigo contra ti, ¿ok? Entonces, ahí esos sacerdotes, los levitas que cargaban el arca del pacto, Dios le dice, apenas el sacerdote ponga su planta en el agua, el Jordán se abre en dos, se paran las aguas, ¿ok? Se abren dos. Entonces, Israel empieza a cruzar por lo seco, por un Jordán partido en dos, ¿ok? Ahora, escucha, hay otro misterio ahí, porque ¿sabes de dónde viene Jordán? Otro día te lo explico, pero te doy acá una luz, un pincelazo, un tip. Jordán viene de la palabra hebrea Yaret, ¿ok? Cuando vimos el misterio de los 10 reyes, ¿te acuerdas? Adán engendró a Set, Set a Enos, Enos a Cainán, Cainán a Mahalaleel y Mahalaleel a Yaret, al sexto. Pero en los días de Yaret, ¿qué pasó? Descendieron, ¿quiénes? Los ángeles caídos. ¿Por qué? Porque Yaret significa descender. Y Jordán viene de esa palabra, de la raíz de la palabra Yaret, que significa descender. O sea, Jordán también significa descender. Ahora yo te pregunto, ¿dónde descendió el Espíritu Santo sobre Jesús? Pues en el Jordán, porque Jordán significa descender. ¿Ok? Y otro día te lo explico. ¿Ok? Ya, entonces, cuando los sacerdotes estaban ahí, en medio del río Jordán, partido por la mitad, en lo seco, ahí Dios le dice, toma 12 piedras de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde los pies de los sacerdotes están firmes, y llevarlas con vosotros y colocarlas en el alojamiento donde habéis de pasar la noche. ¿Okay? Es decir, el arca que era llevada por los levitas estaba a la mitad, en el fondo del Jordán seco, y el agua no se movía. Entonces ahí Dios le dice, toma 12 hombres, uno de cada tribu, y sácame 12 piedras, una por cada tribu. ¿Ok? Entonces, Josué les dijo, pasad delante del arca del pacto de Yahweh, vuestro Dios, al medio del Jordán, porque ahí estaba el arca. ¿Ok? En el medio del Jordán, ahí en el fondo del Jordán, ahí estaba el arca con el Jordán partido en la mitad. Y alce cada uno una piedra sobre su hombro. ¿Okay? O sea, no es una piedrita pues, de bolsillo, ¿no? Que te la cuelgas como collar o algo. Es un pedrón. Me imagino, pues, ¿cuánto? 50 libras, 30, 40 kilos, algo así, ¿no? Entonces, cada uno saque una piedra sobre su hombro de acuerdo con el número de las tribus de los hijos de Israel. Es decir, una piedra por tribu, 12 piedras. Sacalas de ahí del fondo, ¿ok? Un pedrón. Ahora, mientras los sacerdotes cargaban el arca del pacto de Yahweh, las aguas del Jordán no se movían. Escucha, o sea, porque tú sabes que el arca del pacto en ese tiempo representaba la presencia de Dios, ¿ok? En ese tiempo el arca representaba la presencia de Dios, porque Dios estaba ahí, el creador del universo metido ahí en esa cajita. Por eso es que cuando Usa la toca, Dios lo fulmina, ¿ok? Ahora, el arca representaba la presencia de Dios. O sea, la presencia de Dios ahí hacía que el río Jordán no se moviera, que esas aguas que estaban ahí no se movían. ¿Okay? Entonces, de ahí del fondo sacan 12 piedras, cada uno por cada tribu. ¿Okay? Entonces, Josué levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde habían estado los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Y allí permanecen hasta hoy. ¿Okay? Fíjate, Josué, que representa a Jesús, tipifica a Jesús, él mismo levanta 12 piedras en el fondo del río Jordán, que estaba seco, donde había estado el arca del pacto, o sea, donde había estado la presencia de Dios, después de que uno de cada tribu sacaron 12 piedras,
Josué levantó 12 piedras más, ahí en el fondo del río. Escucha, ¿ok? No te confundas, porque sacaron 12 piedras, una de cada tribu, se la llevaron a su campamento, pero el sacerdote, ¿ok? El sacerdote Josué, que tipifica a Jesús, levantó 12 piedras más ahí en el fondo del río. Josué levantó 12 piedras en el fondo seco del Jordán, digamos algo así, ¿ok? Algo así, me imagino. Ahí en el fondo del río, donde había estado la presencia de Dios, es decir, el arca del pacto, que Dios había hecho con Abraham. ¿Okay? Te bendeciré y te multiplicaré, y benditas serán las naciones en ti, y bendecirá que te bendiga y maldecirá que te maldiga. Por eso es que hubo un presidente allá en Venezuela que maldijo a Israel y Dios lo maldijo a él. ¿Okay? Ahora, nota, el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, ¿okay? Del mes de Nisan, y acamparon, ¿dónde? En Gilgal, al lado oriental de Jericó. ¿Ok? Porque si tú te fijas en un mapa, tienes el río Jordán, ¿no? Que va desde el mar de Galilea hasta el mar Muerto, ahí está el río Jordán, y Jerusalén pues está a la izquierda, donde también está Jericó, donde Jesús iba a Jerusalén, pasando por Jericó, por Betafé, por Betania, por Gilgal. ¿Okay? Ahora yo te pregunto, ¿por dónde estaba pasando Jesús rumbo a Jerusalén? Ahí pues, acá, por Gilgal y por cerca de Jericó. Ahí mismo. Por eso es que en el principio te enseñé que pasaba por Betafé, pasaba por Betania, la casa de los higos, la plantación de higos, la plantación de dátiles, por el monte de los olivos, donde sacaban agua del Jordán. Entonces ubicamos a Jesús ahí. ¿Ok? Y aquellas 12 piedras que habían sacado del Jordán, escucha, Josué las erigió ¿dónde? En Gilgal. Mira, Josué 4:20. ¿Ok? Aquellas 12 piedras que las habían sacado del Jordán, del río Jordán, del fondo del río Jordán, donde estaba la presencia de Dios ahí en el arca. ¿Qué hizo el sumo sacerdote Josué? Las erigió ¿dónde? En Gilgal. Y Gilgal es la palabra hebrea 1537, que significa rueda, que hasta el día de hoy. Y esa palabra viene de sus raíces 1536, 1535, 1534, Galgal, que significa torbellino. Ahora, yo te pregunto, si tú sabes tu Biblia, ¿en qué lugar fue ascendido el profeta Elías en un torbellino y fue recibido en carro de fuego? ¿Dónde fue eso? En Gilgal. ¡Mira! Ahí mismo, ¿ok? Ahí mismo, donde Josué había levantado las piedras, ¿ok? Que habían sido sacadas del Jordán, ahí mismo fue ascendido el profeta Elías. Porque esa es la palabra, pues Gilgal significa rueda, ¿ok? Galgal, torbellino, de ahí viene el nombre, ¿ok? Ahora, ¿me estás entendiendo, no? Las 12 piedras fueron sacadas de las aguas del Jordán y representan, ¿qué cosa? Las 12 tribus de Israel. Tal como el efod, ¿te acuerdas el efod que era usado por el sacerdote? Tenía 12 piedras, ¿ok? 12 piedras tenía el efod del sacerdote y Satanás, Hasatán, tiene 9. 9 piedras en su pectoral, pero el sacerdote tiene 12. Ahora, si tú quieres saber por qué Satán tiene 9 desde el día de su creación, como lo dice Ezequiel, y el sacerdote de la orden de Leví tiene 12, hay 3 que están faltando, que le falta a Satán, ¿verdad? Si tú quieres saber por qué, cuál es ese misterio, te recomiendo que veas el misterio de las piedras del efod que hicimos. Ahí está a profundidad, ¿ok? Ahora, esas 12 piedras que fueron sacadas de las aguas representan las 12 tribus de Israel. Ahora, yo te pregunto, ¿qué significa Moisés? ¿Ok? Moisés, porque Moisés viene del hebreo 4872, Moshe, ¿ok? Y Moshe significa sacado de las aguas, porque a Moisés lo sacaron de las aguas, pues del Nilo, ¿ok? Ahora, Moisés significa sacado de las aguas y esas 12 piedras fueron sacadas de las aguas.
porque representan, son las 12 tribus de Israel que fueron sacadas de las aguas a lo Moisés. Entonces ahora tú vas a poder entender por qué Satán disputaba por el cuerpo de Moisés. ¿Ok? Cuando Moisés muere en el monte, y tú lees el libro de Judas, ahí dice bien claro que Satán disputaba por el cuerpo de Moisés. Pero si estos 12 tribus de Israel no creen en su Mesías, en Cristo Jesús, ¿ah? ¿Cuál era su reclamo? Pero Dios le dice, tranquilo, aguanta. Yo no he terminado con Israel, no he terminado con las 12 tribus, tampoco he terminado con Moisés, porque Moisés representa la ley y Elías a los profetas. Y Jesús dijo bien claro en Mateo 11:13 y Lucas 16:16 que la ley y los profetas son hasta Juan el Bautista. ¿Ok? Pero como Israel no cree en Jesús, van a tener que tener su ley y sus profetas, que son Moisés y Elías, al final del tiempo. ¿Ok? En la gran tribulación, que los ha reservado para eso. ¿Ok? Ahora, mira, cuando los fariseos le dicen a Jesús, maestro, rabí, déjate 4 cosas, reprende a tus discípulos. ¿Cómo es eso que Baruch Jabá Beshem Adonai? Eso es solo para el Mesías. Y vos venís sobre un burro. ¿Cómo vas a ser tú el Mesías? Tú sabes, tu maestro, tú conoces el Salmo, el Telahim. Baruch Jabá Beshem Adonai es solo para el Mesías. Reprende a tus discípulos, che. Entonces Jesús le dice, os digo, escucha, si estos callasen, las piedras que levantó Josué en Gilgal, que son las 12 tribus de Israel, esas clamarán, Baruch Jabá Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor, aleluya, gloria a Dios, santo, santo, santo. A esas piedras se refería Jesús. Mira, a esas piedras que Josué había levantado en Gilgal, que son las 12 tribus, esas 12 tribus van a, como lo dice Romanos 11:25, os digo este misterio, que Israel ha entrado en una ceguera parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, que es la iglesia, al cielo. Entonces, todo Israel será salvo. Entonces todo Israel va a clamar Baruch Jabá Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre de Adonai, en el nombre de Adón, en el nombre de Elohim Yahweh, que son las 12 tribus. ¿Por qué? Porque los fariseos no lo reconocían a Jesús como su Mesías. Y si esos callasen, las piedras que levantó Josué, que son las 12 tribus, clamarán Baruch Jabá Beshem Adonai. Aleluya, alábale que él vive, alábale que no es de maderita, que no es de palo, que no es de oro. Yo me gozo cuando yo encuentro todas estas gemas, estas perlas en la escritura, y las quiero compartir contigo así de corazón. ¿Okay? Ahora, yo sé que tú tienes otra pregunta. Yo ya entendiste hasta ahorita de qué piedra se hablaba Jesús. Pero aquí hay otra pregunta. Tú dirás, maestro, ¿y qué pasó con las otras 12 piedras que levantó Josué en el fondo seco de Jordán? Porque acordate, mientras el arca, que es la presencia de Dios, estaba ahí en medio del Jordán, el Jordán estaba partido a la mitad, y de ahí sacaron esas 12 piedras que representan las 12 tribus de Israel. Pero el sacerdote, el sumo sacerdote Josué, él levantó otras 12 piedras ahí en el fondo seco del Jordán. ¿Qué pasó con esas 12 piedras? Que también representan las 12 tribus de Israel. ¿Ah? Bueno, ¿qué pasó? Como a eso te tengo que enseñar. ¿Ok? Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. ¿Ok? Cuando el arca todavía estaba ahí, le dijo a los sacerdotes que cargaban el arca del pacto de Yahweh, les dijo, muchachos, es hora de salir. Suban del Jordán, porque estaban allá abajo en el fondo, ¿verdad? Salgan del Jordán. Y sucedió que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Elohim Yahweh
subieron de en medio del Jordán. Adivina qué pasó. Cuando las plantas de los pies de los sacerdotes salieron a tierra seca, las aguas del Jordán volvieron a su lugar y corrieron sobre todas las riberas como antes, como si no hubiera pasado nada. Se llenó otra vez el río, ¿ok? Y cubrió el agua sobre esas 12 piedras, ¿ok? Que son las 12 tribus de Israel también, ¿ok? Pero acuérdate que el agua en ese tiempo significaba ¿qué cosa? Juicio, pues. El agua es juicio, ¿ok? Y el Jordán, ¿qué significa? Descender. O sea, ¿descendió qué cosa? Juicio, pues. Descendió juicio a esas 12 piedras. ¿Por qué? Porque estas 12 piedras que están en el fondo del Jordán significan parte de la tribu de Israel, que son parte de todos los hebreos, que son las 12 tribus de Israel, que lamentablemente no van a ser salvos. A pesar de que son descendientes de las 12 tribus de Israel, han rechazado completamente a Jesucristo. Entonces desciende ¿qué cosa? Cuando sale el arca, escucha, cuando sale el arca, que es la presencia de Dios, sale del Jordán, que significa descender, viene ¿qué cosa? Juicio, pues. ¿Ok? Lamentablemente va a haber muchas personas que son descendientes de las 12 tribus de Israel que no van a ser salvas, porque sale la presencia de Dios y viene juicio para ellos. Eso es lo que significa. ¿Y quién nos levantó? Jesús, Josué, pues, Yahoshua, ¿ok? Que significa, que tipifica pues a Jesús. Entonces, como ya entendiste todo esto y queremos todos ser salvos, voy a hacer que hagas esta oración conmigo. Ave Elohim Yahweh, creo en ti y que me has perdonado todos mis pecados por el sacrificio de Jesús en la cruz. Te acepto como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, el Mesías. ¿Ok? Jesús, el Mesías. Yahushua HaMashiach. Jesús, el Mesías. ¿Ok? Aleluya. Sea alabado por los siglos de los siglos. Santo, santo, santo. ¿Ok? Si te gustó, acá está tu canal, Melquisedec. Ya tú sabes. Me das un like y un share. Y si no puedes disparar como yo, al menos cárgame las balas, pues sobrino. Pan y vino. ¿Qué le dio Melquisedec a Abraham? Pan y vino. ¿Ok? Pan y vino, sobrino. Nos vemos. Y sobrina también. Nos vemos en el siguiente videoprograma. Alábale que no es de oro. ¡Sela!